¿Es la solución la cadena perpetua, que según algunos constitucionalistas no se puede porque nuestro marco constitucional no lo permite? En este caso hay también un proyecto que se está aprobando en el Congreso que aumenta a 15 años de cárcel la pena máxima para los menores infractores. Bueno, todo eso es una solución al problema que estamos viviendo. Así que saludamos primeramente a la comisario Elisa Ledesma. Ella actualmente forma parte del equipo asesor del Ministerio del Interior, del ministro Enrique Riera. Hola, comisario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial para la mesa, también para todos los televidentes. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. También saludamos al ministro de la Niñez y la Adolescencia, el doctor Walter Gutiérrez. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Teresa. Saludarle a todos los integrantes también de la mesa, Carlos, Carolina, Hernando, a la comisaria y a toda la teleaudiencia. Bueno, una primera pregunta para abrir el debate y también, Carolina, el número para que nuestros oyentes y televidentes puedan hacer las consultas. Sí, el 0971-1080-10. Ya vayan enviando sus mensajes. Más que opiniones ahora, preguntas bien puntuales. Exacto. Bueno, hago yo la primera pregunta para la comisario y la misma pregunta también para el ministro, pero le damos la palabra a la dama. Bueno, comisario, ¿cuál es la reflexión desde, en este caso, el lugar que usted ocupa en este momento, donde recibe constantemente informaciones sobre casos de violencia intrafamiliar? Nos estaba comentando en la pausa que cada 5 minutos están recibiendo llamadas de denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Por qué nos encontramos en este lugar? ¿Y endurecer las sanciones sería una solución? No. Nosotros, a nivel de Latinoamérica, yo creo que tenemos una de las leyes más completas, desde la Constitución hasta otras leyes vigentes en nuestro país. Nosotros tenemos que rescatar valores de la familia. Nosotros tenemos que actuar conforme a lo que hoy la situación es. Permítanme decirles que estoy trabajando dentro del Plan Sumar en las jornadas de prevención con los jóvenes. En 4 jornadas hemos hecho actividades con más de 2.400 alumnos, del 9º al 3º de la media, y de 15 jóvenes que consumen droga, 13 sus padres no saben en qué están sus hijos. Cuando el chico llega, solicita ayuda, nos dan datos, recurrimos y acudimos a los padres, y lo primero que dicen, no, mi hijo no hace eso. Sobre ese punto, comisario, para simplemente enfatizar el desconocimiento total de los padres, porque esta mañana estuvimos transmitiendo en directo el momento en el que detenían a unos jóvenes y adolescentes que estaban involucrados en el tráfico de drogas, precisamente en el microtráfico, y uno de los detenidos aparecía en la lista de búsqueda y localización. O sea que evidentemente los padres no tienen la más pálida idea de en qué están sus hijos, y este joven estaba como un joven desaparecido. Sí. No sabían cuál era el motivo, qué le había pasado, pero en realidad estaba en el mundo de las drogas. Así que vamos a ampliar todo eso, porque ya también le quiero dar la palabra al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez. Bueno, creo que es una pregunta muy profunda, compleja, y que hace también al trasfondo de la cuestión. Siempre hay un debate de el endurecimiento de las penas, pero esto es una problemática social. Yo estoy muy de acuerdo con la comisario. Es como que está dañado lo más profundo del tejido social que tenemos en el país. Esta expresión de violencia extrema en estos casos. Hoy los mayores reportes de denuncia se dan en el marco de causa de violencia intrafamiliar, seguidamente también incumplimiento del deber legal alimentario, ¿verdad? Entonces vemos una situación que se traduce en esto, en el daño del tejido social que tenemos, y preguntarnos qué nos está pasando como sociedad, qué nos pasa como familia. Te obliga esto, María Teresa y compañeros, a parar la pelota, como se dice, y evaluar, replantearnos. Un caso como este, yo sinceramente pienso que es un punto de inflexión. Esto es la fatalidad de lo que sucedió, la forma en la que se dio, quiénes fueron
los protagonistas de este luctuoso suceso que trajo una tristeza enorme, un dolor enorme, no solamente para la familia, sino que creo que para todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Por eso digo, como sociedad, como familia, replantear muchas cosas del Estado. Pienso que todos tenemos una cuota de responsabilidad de sacar esto adelante. Yo veo que existe... tendría que haber mayor diálogo, comunicación, padre, hijo, madre, hijo o integrante, ¿verdad? La familia hoy está constituida, no es como ese modelo que nosotros idealmente a veces imaginamos, papá, mamá, hijo, hija. Hay familias... Es bueno ese reconocimiento, porque hoy tenemos... hoy tenemos diferentes conformaciones de familia. Claro, tenemos diferentes, mamá, hijos, abuelos, nietos, Sí. por la cuestión de la migración. Una amalgama realmente de combinaciones, eso no lo decimos alegremente, eso nos indican las estadísticas que dio el INE, ¿verdad? Entonces, esa comunicación asertiva que tiene que existir entre los padres, falta, parece, esa confianza. Yo me pongo, no quiero utilizar este caso como un ejemplo puntual, pero de repente, si es que existe un mayor vínculo de confianza, decirle, bueno, que ese hijo se sienta con la confianza, decirle, mamá, papá o mamá, me está sucediendo esto, y que la propia mamá o los propios padres le digan a los chicos, ¿verdad? Este es tu entorno seguro, este es tu entorno de confianza, nosotros estamos aquí para ayudarte, nosotros estamos aquí para apoyarte, estamos para ayudarte a resolver los problemas que tengan. Muchas veces este tipo de situaciones se da porque no sucede o no existe esto. Ahora, puntualmente, para responderte, bueno, quiero evadir tampoco la pregunta, lo del aumento de las penas. En el Paraguay, la imputabilidad se da desde los 14 años hasta los 17 años, que tiene un régimen específico que es el del adolescente en conflicto con la ley penal. 14 y 17 años están en el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2001, que pudiese eventualmente darse diferentes medidas, ¿verdad? Las medidas socioeducativas, que son las más leves, las medidas correccionales y las medidas privativas de libertad. En el marco de las medidas privativas de libertad, habla de que la pena menor va de 6 meses a 4 años. Ahora bien, en el caso de que sea un crimen y que se vaya comprendiendo la gravedad del asunto, del hecho punible, vos sos abogada, sí. El nivel de reprochabilidad que tienen los adolescentes, eso se puede aumentar hasta 8 años. Y a mí me hace pensar lo del aumento de las penas, ¿verdad? Pero me hace pensar, y lo digo, ¿verdad? Hechos como este realmente también marcan un antes y un después. Por eso. Yo no descartaría de que si se analiza esto, aumentar las penas sean para casos puntuales como este. Claro. ¿Verdad? Hasta 15 años propuso hoy el legislador Zacarías Irún, y esto se aprobó por unanimidad. Pero antes de continuar, quiero que la comisario complete este dato estadístico relevante. ¿Es la violencia la respuesta que están dando en el seno familiar a los problemas? Es así, en todos los ámbitos y en todas las edades. Quiero acotar algo de lo que dijo el señor ministro, hablar del círculo de confianza. Estos alumnos que fueron evaluados en los colegios, nosotros con ellos hacemos una tarea del círculo de confianza en donde el yo está en el centro. Y le damos el nivel de confianza que tiene este caracol que le damos como tarea. Es una tarea anónima, ellos después nosotros eso evaluamos en el ministerio con un equipo de profesionales, y ustedes no se imaginan que en algunos no existe papá, mamá. Existe la limpiadora que viene en mi casa 3 veces a la semana, el jardinero, el chofer que me trae, no hay. O sea, nombran a estas personas mi novio, como mi compañero de escuela, sí, de colegio, claro, su la propio cantinera. Pero ¿cuál es la hay pregunta papá que hacen? Por ejemplo, o sea, ¿a quién le contás si tenés un problema? Sí, nosotros hacemos ¿al una previa de jardinero? ello y le pedimos, nosotros necesitamos que en este cuadro nos hagan el círculo de confianza. Aquella persona a quien te vas a acercar a contarle la situación que estás viviendo. Si te pasa algo. Si te pasa algo, si necesitas algo, todas esas cosas. Y nosotros después revisamos. Y nos responden mamá y papá. Muy poco, papá, mamá, madrina, abuela. Pero le digo, encontramos mi mejor amigo,
mi novio, y revisamos y encontramos que es del 8º grado. Del Del 9º grado. octavo, noveno Mi grado. novio, o sea que un 14, 15 14, años, 15. el círculo de confianza a quien le voy a contar todo es mi novio, y en el último, allá en el borde, como dice el doctor, Sí. en el borde medio colgado de la línea, Apenas. ahí está papá o mamá. Cuando que tendría que ser todo lo contrario. Y yo, papá, mamá, abuela, pero es novio, Sí. limpiadora, cantinera. Miren que en el caso de Fernanda, por ejemplo, ella desde febrero que está con este secreto. Porque le conocí en febrero, después ella se quedó embarazada y después eso fue desarrollándose y no le contó a un solo adulto. Sí, totalmente. Y lo que hace así, y lo que hace a la violencia entre jóvenes, el novio del colegio es terrible. Esa violencia psicológica que nosotros vemos en el documento. Es un material como para hacer un análisis de la situación psicosocial. Se entiende de la posesión que se tiene. Sí, no te vas El al lenguaje. sí, no te vas al recreo si yo no me voy. Yo me quedo acá, andate a la cantina, vení enseguida. El control. El control. Tenés 5 El minutos dominio. y tenés 1.100 alumnos que forman fila en el recreo. No podés llegar en 5 minutos. Ahí empieza el enojo y ahí empieza la violencia emocional. Sobre la violencia, simplemente para no pasarnos este dato, usted nos comentaba que la cantidad que registraron de llamadas por violencia familiar sorprende, comisario. Sí, de enero a abril, el 911 recepcionó 31.556 llamadas. Y haciendo un desglose de eso, son 263 llamadas que entran por día sobre violencia intrafamiliar. Entran en un promedio de 11 llamadas por hora, lo que hace a una llamada cada 5 minutos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay una pregunta para el ministro. Sí. Dice, por favor, ¿podrían preguntarle al ministro si es su hija a la que queman viva? ¿Qué haría? ¿Estaría conforme con solo 8 años de prisión para una persona asesina? Y por supuesto que no. Por supuesto que no. Y realmente se entiende la impotencia. Yo creo que por eso también nosotros tuvimos una conversación el día del lunes y después continuó profundizando esto. Tuvimos una conversación el día lunes convocado por el presidente en ejercicio Pedro Aliana, y bueno, con el presidente de la Corte, estuvo la fiscal adjunta Patricia Rigarón, la representación del Ministerio Público, estuvo la ministra Llanes, que es la encargada del área penal, diferentes ministros, y bueno, conversamos un poco muy seriamente también de este tema, porque lo que veíamos por un lado era una sensación de la sociedad, tuvo el ministro Riera Ramírez, de que esto quede impune, en primer lugar, ¿verdad? Es como que existía el termómetro indicaba que aparentemente no habrá justicia. No habrá justicia, que iba a haber impunidad. Entonces, también nos reunimos, nos convocamos, y si bien este caso en particular, en esta instancia, está en gran medida en responsabilidad del sistema judicial, obviamente que tuvimos el firme compromiso de las autoridades del Poder Judicial de que iba a caer todo el peso de la ley dentro, Pero obviamente, de la ustedes normativa. apoyarían esta iniciativa, este proyecto de ley que aumenta a 15 años la pena tope, la pena límite para un adolescente infractor. Y mira, María Teresa, esto viene a romper los paradigmas y viene un poco en relación a la pregunta, ¿verdad? Nunca más se le va a poder devolver la vida a María Fernanda, ¿verdad? Esos padres van a vivir eternamente con el dolor de lo que sucedió. Los fines de la pena cuando hablamos de adolescentes son en teoría educativos, ¿verdad? Ahora yo me hice un planteamiento, ¿sí? y les digo, y no tengo problema de compartir, de el régimen de adolescente en conflicto con la ley penal. ¿Por qué existe? Porque los adolescentes son personas humanas en desarrollo, es decir, eventualmente no pudiesen comprender todo el nivel de reprochabilidad que tiene su conducta. Pero este caso en particular realmente rompe los paradigmas y nos obliga creo yo, a replantear algunas situaciones, porque a mí me parece que hasta tiene mayor
conocimiento de las consecuencias de su acto que cualquier otro adulto que haya cometido un crimen. Planificó meticulosamente. Entonces, lo que justifica las penas reducidas en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal es que no tienen un alto nivel de reprochabilidad. Claro. Pero aquí se debería también, atendiendo este tipo de situaciones, ver cuál es el grado de desarrollo y madurez que tiene esa persona para tomar decisiones o realizar conducta como esta. Respondiendo, me parece que para algunos casos puntuales como este se tendría que existan niveles. Que existan niveles, que obviamente existan diferentes estudios que se les realicen, se le planteen diferentes evaluaciones. Teniendo en cuenta el perfil. ¿Está de acuerdo con el aumento en algunos casos? En algunos casos, bajo la consigna de que no es la única solución, de que las soluciones tienen que venir también de fondo y de raíz. Pero uno, lógicamente, y no solamente la familia, el ciudadano, uno mismo se plantea, 8 años para esto. Realmente, 8 años simplemente, ¿verdad? Y sin tener sin tener la garantía absoluta de que va a formar parte de un proceso de modificación de su conducta. Entonces uno dice, pero este chico es una bomba de tiempo y va a salir en 8 años, o tal vez menos, teniendo en cuenta el comportamiento, etcétera. Y va a salir y probablemente va a buscar otra víctima. Exactamente, y más me atrevería a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, a otras sí, pero hasta en este caso en particular, no con la intención de romper el principio de legalidad, obviamente, que está establecido, porque habría que analizar, ¿verdad? Es decir, el espíritu de la ley del régimen penal adolescente indica que tienen penalidades reducidas por su nivel de reprochabilidad. Es un debate que hasta es complicado que yo mismo esté dando acá, ¿verdad? Pero me parece que sí, cuanto menos es interesante esto de modificar la pena, no para todos los casos en general, pero estos casos son extremos, salen de lo común, y yo hasta dudo de cuál es el nivel o el grado de madurez que tuvo este adolescente o este presunto autor para cometer este hecho punible que ni en adultos vemos que se comete de esta forma, con semejante premeditación, alevosía y ensañamiento. Un comentario nomás sobre el punto, porque lo que se aprobó hoy es la moción de preferencia para estudiar en 15 días el proyecto presentado. Por unanimidad. Por Zacarías. Por Zacarías. Y les quiero compartir parte del planteamiento del problema que hace el senador. Dice él, más allá de estas políticas públicas de carácter preventivo, se observa un privilegio considerable y de carácter ya desproporcional en la flexibilidad de la pena impuesta a los adolescentes infractores de la ley penal. Muchas circunstancias se atribuyen a los factores del aumento de la criminalidad de los adolescentes, desde aspectos innegables como la carencia de una formación de valores éticos, de lo que ya estábamos hablando, en el seno familiar, circunstancia indiscutible, la permisividad de los progenitores, o la falta de limitación de una libertad aún no dimensionada por los adolescentes. Y a ello se suma también la cada vez disminuida formación espiritual, entre otros factores. Eso es lo que él explica en el planteamiento del problema, y habla de una estadística de los tribunales que señala un aumento de la cantidad de procesos abiertos por distintos hechos punibles a adolescentes de 14 y 18 años. Eso va en aumento, ministro. Efectivamente, no sé si manejan esas cifras y cuáles son los parámetros que ahí se repiten, ¿verdad? Más específicamente. Este es un tema muy complejo donde tenemos que agotar todas las instancias como para que, si vamos a hacer una modificación, tenga un margen de error mínimo. Sí. Nosotros no podemos arriesgarnos en modificar y ampliar una condena, y tenemos que quemar todas las instancias necesarias. Hoy decía, mirá lo que voy a contar, hoy un verdulero con quien me crucé, dice, en guaraní dice, se va a ir a la cárcel 10 años, 15 años, 8 años, 6 meses. Ahora, ¿cómo le devuelve a la sociedad este joven? Él va a salir mayor de edad, no importa el tiempo que va a estar
privado de su libertad. Pero ¿cómo sale? Sale como para estar reinsertado a la sociedad, sale como para que socialmente alguien le conceda un empleo en su casa, aunque sea para barrer el patio. No conocemos ni confiamos cómo es ese proceso de por eso, formación. entonces digo, hoy no podemos nosotros hacer una manifestación y decir, vamos a ampliar la condena y vamos a hacer esto. Tenemos que agotar 1000 instancias, porque la realidad nuestra hoy, nadie quiere emplearle a alguien que estuvo en la cárcel, privado de su libertad, por más de que compurgó su pena, se fue, era inocente, había sido. Lo primero que uno hace para contratar una empleada, te pide antecedentes ver tu policiales, cédula y te salta judiciales. y no tenés empleo. Entonces, Quiero aclarar, comisario, porque hay mucha gente que está confundiendo, parece, las cosas. En el hipotético caso de que este proyecto se apruebe y de que se amplíe la cantidad de años para los adolescentes infractores, de igual modo la ley penal no es retroactiva y no se le va a aplicar claro, a este feminicida de María Fernanda. O sea, él hasta 8 años y punto. Y ayer nos decía una psicóloga, porque le preguntábamos directamente también a ella qué opinaba de los 8 años. Y ella dijo que no siempre en 8 años una persona se puede rehabilitar. Claro. O sea, estamos hablando desde la perspectiva de una profesional que es la que analiza la maduración, la evolución de la mente, del adolescente, del adulto, y ella misma decía que consideraba que 8 años no siempre puede ser el tiempo suficiente para una rehabilitación o una readaptación. O sea que, como están diciendo ustedes, tiene que haber un análisis profundo y capaz este sea el momento de analizar las cosas, porque muchos también dicen no, podemos poner más de 8 años cadena perpetua, igual va a continuar existiendo este tipo de personas. Pero aquí hay una consulta para la comisario. Dice, ¿cuándo el gobierno tendrá una política de salud pública gratuita para apoyo de psicólogos o especialistas que manejen los problemas de violencia a nivel de jóvenes y de familia? Bueno, voy a mencionar nuevamente el plan Sumar, teniendo en cuenta que es un plan de gobierno en donde tiene 3 patas importantes, que es la prevención, la asistencia y el combate. Dentro de lo que hace a la asistencia, nosotros hablamos de asistencia con profesionales capacitados. Tenemos que hablar, y voy a usar las palabras del señor ministro del Interior. Él siempre dice, hoy en día nadie quiere estudiar psiquiatría. Nosotros psiquiatras no tenemos mucho en el Paraguay. Y tenemos muchos psicólogos, no psiquiatras. Tenemos muchos psicólogos, tenemos muchos psiquiatras, pero tenemos que tener en cuenta que el trabajar con salud mental, específicamente en lo que hace a violencia intrafamiliar o lo que hace a drogas o sustancias prohibidas, es una especialidad totalmente aparte. Entonces, podemos tener 100 psicólogos y 20 psiquiatras, pero de ellos una minoría importante es la que tiene esa especialidad. Y bueno, pero entonces hay que trabajar en la motivación para que ese... Claro, pero no podemos obligarle también al profesional que haga eso. No obligarle, pero sí generar las condiciones para que tenga una Hoy el motivación. Ministerio de Salud tiene ahora lo que nosotros llamamos los facilitadores, que son profesionales de salud mental que están especializados en violencia o en sustancias prohibidas, ¿verdad? Pero hay cantidad suficiente, comisario. ¿Cuántos son? No tenemos. Psiquiatras, disculpen que intervenga, pero Poquísimo. totalmente insuficiente en haciendo el versus con la problemática solamente de consumo de drogas, estamos hablando, ¿verdad? No tenemos. Es terrible, o sea, no hay, en primer término, no existe la capacidad de los profesionales formados. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está capacitando, como dice la comisaria, a los personales en la unidad de salud familiar, a las diferentes especialidades para que puedan abordar también. De acá a un tiempo, en un breve tiempo, se va a presentar una línea, justamente dentro del plan Sumar, una línea telefónica, una línea de crisis que se va a estar lanzando y que tiene, por ejemplo, un sistema de enlace con el 147, que es para todo lo que tiene que ver con... ¿Y eso salud funciona? mental. O sea, eso de llamar por teléfono y decir, me siento mal, contar su problema allí y en línea que te estén... La gente acude a eso, a ese Sí, tipo. sí. Acude. Imagínense que el 147, que es un sistema de reporte de vulneraciones de derechos, muchas de las denuncias o muchos de los llamados que se realizan sirven para, y exclusivamente se trabaja en contención, ¿verdad? Sí. O sea, la gente quiere contar su problema, quiere exteriorizar.
Y eso necesitan. nuevamente nos vuelca al punto inicial de nuestra conversación, ¿verdad? Se ve que hasta en sus propios entornos cercanos no encuentran o no reconocen esa capacidad de que fluya un poco cuáles son todos los problemas que tienen. A mí en me su foro preocupa interno. cuando una mamá dice, yo no puedo creer cómo mi hijo de la noche a la mañana está agresivo. ¿Verdad? Nadie No, se no funciona despierta así, y dice, claro. hoy voy a ser violento y hoy voy a Una hacer daño construcción. y hoy voy a destruir. Ese es un proceso de enseñanza, aprendizaje, valores que en casa que estamos haciendo. Pero entonces ¿verdad? hay que enfocarse también en la capacitación La a los familia, padres. la ¿Por qué? familia. Porque un niño, Totalmente. un adolescente, llega a la casa, mamá, ¿sabes qué me pasa? Espera, estoy cansado. O sea, los padres son los que también tienen que ser capacitados, aunque estén cansados, tienen que escuchar Tenemos a sus que hijos. educar a los Porque padres. desde el momento en que mamá o papá te dicen, no te puedo escuchar ahora, vamos a hablar después, ahí ya No, perdiste ahí ya el hilo. perdiste la Ese oportunidad de- ese se de fue ese y se fue a diálogo. consultar con el mejor amigo, Claro. o con Sí, la ahí- limpiadora o el cantinero. Entonces a los padres Sus también padres. hay que Sí, capacitar. Es que no todos, no todos de verdad estamos capacitados para ser padres. Eso hay que decirlo también. Hay muchísima gente que trae nomás hijos al mundo y después no se hace cargo. Y no solamente la cantidad del tiempo acá es importante la calidad del tiempo. Claro. O sea, llega el momento, a lo mejor, no sé, yo por las funciones que estoy cumpliendo, comparto prácticamente nada con mi hija, ¿verdad? Pero no se trata de que el tiempo sea de calidad, llegamos, cenamos juntos, hablamos, dialogamos, y escuché hoy algo que estuve mencionando en estos que estuve el año mencionando en estos días. Esa importancia de decirle cómo estás, cómo te fue, qué ¿Cómo tal te la escuela, sentís? cómo te sentís. Parece tan sencillo, parece algo tan básico, pero no se está haciendo, no se está clave, haciendo. ministro, es clave. Es fundamental, ¿verdad? El niño tiene que sentir esa confianza, tiene que encontrar ese entorno de confianza realmente en la familia. Y vuelvo a repetir, o sea, no encasillar a la familia como papá, solamente papá, mamá, hijo, hija. La familia así como está conformada. Hoy tenemos familia, como dijimos ya también, de mamá con hijo, hija, que están con los abuelos. Entonces, pero ese tiempo de calidad, no llegar a estar, hoy no están consumiendo todo este tema de las tecnologías. Claro, los chicos prefieren estar chateando que hablar María con Teresa, los padres. los chicos y los padres. Y los padres, y los ni padres qué decir. también. Sí. Exacto, Sí. tal cual. Los tal adultos cual. también. Hay Todos, demasiadas Valeria. preguntas, así que les pedimos a nuestros televidentes y oyentes que preguntaran, y ahora quiero leer por eso las preguntas. Dice, por favor, cuando traten el proyecto de ley, acuérdense de que los niños abusados, las sanciones para los criminales que abusan de los niños son incluso menores a los castigos para quienes matan a un animal, dice. No, se cambió eso. Al contrario, el año pasado, el 26 de diciembre, el presidente Peña, después de un trabajo coordinado con el Congreso Nacional, promulgó la elevación de las penas. Sí, vamos, Anteriormente, es lo que siempre decimos, anteriormente con el Código Penal del 97, sí, para el Estado paraguayo era más grave hurtar una cabeza de ganado, que te podía ir preso hasta 10 años, que abusar sexualmente de un niño. Hoy puede llegar hasta 30 años, María Se Teresa modificó eso. y compañeros, pero vuelvo al punto, no es la única solución. Y si bien el objeto de las penas es la reinserción del individuo en la sociedad, pues nos preguntaban también, pero eso no es la solución, no es la única, pero sí también colabora en algo muy importante, que es tener la mayor cantidad de tiempo posible alejado de la sociedad a este tipo de personas, ¿verdad? Eso es algo que a veces no evaluamos, Claro. pero que también suma. Porque es y proteger a la sociedad además de la reinserción, Exacto. eso dice la Constitución. Exacto. Otra pregunta, hoy día los padres tienen que trabajar, no queda de otra, ya que más del 50% gana salario mínimo. Y si trabaja solo el padre, no se va a poder sostener a la familia. Ahí se crearía otro problema. Los chicos no podrían estudiar porque no habría suficientes recursos económicos. No podrían Mis tener padres calidad de vida. trabajaron toda su vida. Sí. Y ahí- Mi abuela sí. trabajaba, o sea que su padre padres también, trabajaron, o sea que nosotros no podemos dejar esa responsabilidad. El señor ministro hablaba de calidad de tiempo, Claro. ¿verdad? Nosotros, ¿cuántos de los que estamos en esta mesa nos tomamos el tiempo de decirle a mi hijo, a mi hija, ¿cómo te fue hoy? O cosas básicas. ¿Sabes qué? Hoy estuve trabajando y tuve un tiempito y ¿sabes qué? Te extrañé. Me acordé de vos.
¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque hoy, conforme a lo que nosotros vemos, que estamos trabajando en colegios, vemos ese de que mi papá ni me pregunta mi papá, ¿verdad? No existo para mamá, no existe para papá. Hoy me acordé de vos, hijo, ¿verdad? Un caramelo, un sticker de algo, un llavero, algo. Mira, hoy me acordé de vos y esto te traje. La calidad de tiempo y el valor que le estamos dando. Ahora, con relación a la calidad de tiempo, hoy me decía una compañera de trabajo, y estoy muy de acuerdo con ella, pensando otra vez en esas soluciones estructurales, acá también hay una deuda pendiente, no solamente de este gobierno, sino de otros, porque hay situaciones que pueden de alguna manera apoyar para que como padres tengamos calidad de tiempo, de repente podamos compartir calidad de tiempo con nuestros hijos. El tema transporte público, ¿qué parece? ¿Y de qué me habla? Transporte público. ¿A qué hora sale hoy doña María, don Pedro de su casa para salir a trabajar? El que vive en Capiatá y el que trabaja acá en Asunción sale a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Sus hijos están dormidos, sus hijos están descansando. ¿Y a qué hora vuelve? Probablemente cuando sus hijos también ya están descansando. Y entonces hay muchísimas respuestas que como gobierno claro, pero si tenemos sábado domingo libre, que el aparato celular no ocupe ese lugar. Hoy en la mesa de domingo, que es lo primero que nosotros hacemos cuando está servida la mesa, le quitamos una foto a lo que vamos a almorzar para compartir con el grupo. Es cierto, tal cual. Hay que modificar. Parece una cuestión banal y decir, y con esto van a solucionar, pero incide muchísimo. Claro, tiene un impacto. Hay que cambiar los hábitos. Hay que cambiar los hábitos, el diálogo es clave, es fundamental. Nosotros, hablando del tema de abuso, el año pasado lanzamos la guía de prevención del abuso sexual infantil, la primera vez que el Estado presenta un instrumento de esa naturaleza. Anteriormente era todo más enfocado en la denuncia o cómo responder cuando ya sucede el caso. Hemos llegado a 100.000 chicos, padres, porque hay que trabajar con la familia. Uno puede trabajar solamente con el niño y efectivamente el trabajo con la familia, y esto es un proceso educativo. Y esta parte nomás quiero cerrar mencionando los entornos donde los niños terminan siendo también criados, muchas veces por los abuelos, por una tía, ese entorno que los apoya o que los contiene cuando papá y mamá trabajan, porque en muchos casos ambos trabajan, como estaban mencionando, y por eso también la política de primera infancia que estábamos llevando adelante. Imagínense 100 centros nuevos de atención integral a la primera infancia que vamos a estar construyendo en los 17 departamentos del país. Pero cada centro, por darle un ejemplo, porque esto es niño-familia, tiene un espacio que está dedicado exclusivamente para trabajar con la familia, y ahí se va a trabajar prevención de vulneraciones, crianza adecuada, entre otros. No se puede disociar nunca. Y como estaba mencionando, hay que trabajar con la familia en el fortalecimiento de ese rol protector. Fracasaríamos, pero de acá a la luna, si es que nos enfocamos solamente en el cuidado del niño. Hay que trabajar con la familia, por eso se está visibilizando de esa manera. Y atendiendo al tema adolescente, no sé si hay un programa específico en el ministerio para hablar de vínculos tóxicos, violencia emocional, porque es algo que se repite muchísimo. Lo estaba contando la comisario, que es los propios adolescentes hablan de esas situaciones. ¿Hay alguna campaña orientada a eso? ¿Se habla del tema en instituciones educativas? Digo, ¿hay herramientas que están a disposición para poder detectar esas famosas red flags? Es decir, este es el límite y desde aquí no podemos seguir, esta relación no es sana, es tóxica. Correcto. Hay un proyecto que se estaba llevando adelante ya del 2016, y esto lo estuvimos conversando en estos días, y vamos a tener un encuentro el lunes y le voy a comentar, que es noviazgo sin violencia. Hace años que... Sí, hace años. Ahora bien, yo hice la consulta, eso lo estaba llevando adelante el MinMujer y coordinadamente con el MEC también, ¿verdad? Pero hice la consulta y ¿a cuántos llegaron? Me dicen 10.000. No, eso es insuficiente, nada. Es nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en este sentido, y digo, porque hay esfuerzos aislados, le doy el diagnóstico. Y hay que sumar. Hay esfuerzos aislados, hay diferentes programas hacia los adolescentes, por fuera de lo que es noviazgo sin violencia nomás. Hay muchos programas aislados, proyectos aislados, que el Estado está históricamente acostumbrado a estar disociado y no dialogar. Entonces nosotros, primero lo que tiene que ver noviazgo sin violencia, hablamos
vamos a sacar los diferentes agentes del Estado, ¿verdad? Funcionarios del Ministerio de la Niñez, Ministerio de Educación, Policía Nacional, y vamos a trabajar en lo que es un formador de formadores, pero esto vamos a arrancar la semana que viene también para llegar en simultáneo en los 17 departamentos del país con lo que es noviazgo sin violencia. Esto puntualmente en particular. Ahora bien, estamos también, el lunes vamos a estar presentando en una reunión entre el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer, voy a estar yo con la primera dama, algo que ya lo veníamos trabajando hace meses, que es un programa nacional de atención integral al adolescente. Ahí hablo de que hay varias cuestiones que están aisladas que las tenemos que juntar. La adolescente se está abordando lo que es el trabajo adolescente protegido, vamos a incluir todo lo que tiene que ver con prevención de vulneración, de consumo, prevención de lo que es el embarazo adolescente no intencionado. Desde hace años, con relación al embarazo adolescente, desde hace años tenemos esta estadística que duele. Cada día en Paraguay 2 niñas que tienen entre 10 a 14 años dan a luz. Que es abuso. Es abuso. Exacto. Y eso es lo que hay que entender también. Hay una pregunta sobre eso justamente. ¿Cómo queda la educación sexual? Esta niña no tenía los medios para prevenir un embarazo no deseado, no se habla de eso en la familia, se tiene vergüenza o se tiene miedo. Totalmente. ¿Puedo responder? Sí. El artículo 14 del Código de la Niñez habla justamente del derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral, que se lo tiene que trabajar principalmente con la familia, así dice textualmente la ley, en las escuelas, conforme a los valores, a la cultura, ¿verdad? Evidentemente se tiene que también fortalecer y reforzar eso, por lo menos lo que del gobierno se estaba planteando, y esto nos va a poder ilustrar con mucho más detalle el ministro de Educación, pero no abordar la sexualidad como algo solamente biológico, sino que justamente lo que estamos hablando, ¿verdad? A través de los valores, ¿verdad? Lo sexual no puede limitarse únicamente a lo biológico, sino que tiene que ir vinculado indefectiblemente a los valores, ¿verdad? Entendemos que se están realizando diferentes estrategias, pero falta esa y es un desafío enorme, esa escalabilidad, vincular a toda la comunidad, a la familia, a los educadores, a la sociedad. Y si buscamos a través de esta estrategia o este programa de atención integral al adolescente que va a involucrar como a 15 ministerios, algo parecido a Sumar. Tenemos toda ya la estructura, lo vamos a ir madurando, pero esto lo veníamos trabajando, ya quiero aclarar, también hace varios meses. Y aparte de esto, que es algo muy importante, en base a lo que decías Carolina, Carlos y también María Teresa, un programa de prevención y atención integral ya a las adolescentes embarazadas. Porque ¿qué sucede? Se embaraza una adolescente, claro, se embaraza, ocurre, y lo primero que suele suceder, deja la escuela, deja el colegio. Y ahí ya encadena todas las privaciones de acceso a los demás derechos. Entonces ahí se tiene que trabajar en forma articulada, teniendo hasta protocolos de intervención cuando consulta en el servicio de salud, en el centro de salud, se detecta una adolescente embarazada, cuáles son todos los servicios públicos, todas las instituciones que tienen que estar en una forma, pero inmediata, coordinada, ¿verdad? Cuidemos que no pierda la escuela, que pueda continuar, apoyemos en lo que tiene que ver con el cuidado después de ese hijo, que el embarazo pueda garantizarse, que accedan los 4 controles prenatales, que el parto sea un parto seguro institucionalizado, esas redes de contención y apoyo, e incluso después trabajar en lo que es que esté que sea como hasta priorizada hasta en los procesos o en los cursos de formación que se tiene del Estado, el acceso a empleo. Entonces es un todo. Claro, porque hay otra estadística también ahí sobre el punto, nada más. Hay otra estadística que es muy alta, que surge ese primer embarazo en la adolescente y como no se le cuidó, así como lo están mencionando, ministro, al cabo de 1 año y medio, 2 años, ya da a luz nuevamente. Sí, o dio una vez, pero perdió el acceso a otro derecho. Y digo como primer punto la educación. Eso hasta cuesta recursos, cuesta dinero para el Estado, porque una fuerza que no va a producir. O sea, si uno hace una mirada holística, todo lo que cuesta el embarazo adolescente, y Paraguay tiene una de las tasas más elevadas del Cono Sur en lo que tiene que ver con el embarazo adolescente. Con respecto a lo que dijo la comisario, yo trabajo haciendo bol y es impresionante cómo los pasajeros te cuentan sus problemas.
Ya quiero poner bol anexo psicólogo, dice Mingo Ramírez. Es así. Es impresionante. Uno se ubica yo me ubico, yo tengo primero el rol de mamá y en la piel 30 años de policía. Y uno, ahora desde mi rol de asesor del señor ministro, y veo esta situación, le estaba diciendo al ministro la otra vez, todo lo que estamos haciendo es un proceso. Sí, es exacto. un proceso lento. Hoy la gente nos pide resultados, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que enseñar a desaprender lo mal aprendido, ¿verdad? Antes culturalmente la violencia era algo que dentro de la sociedad interna, la familia, era algo normal. La famosa corrección, Claro, empezando por la corrección. los usos y costumbres de nuestro país se convirtieron en leyes, ¿verdad? Y el tema de corregirle a la esposa era algo que hasta se convirtió en algo normal dentro Era de la un familia. derecho del marido. Del marido. O del novio. Hoy del nosotros concubino. eso tenemos Sí. que desaprender, ¿verdad? Y es un proceso. Sí. Nosotros hoy, Desnaturalizar. claro, nosotros hoy tenemos que desaprender que una adolescente quedó embarazada, lo primero que tiene que tener es la contención de la familia. Y eso no tiene hoy en día. Lo primero, casi como dice el señor ministro, pierde el colegio, la familia le rechaza, Se le tiene que juzga buscar, mucho. ¿verdad? A buscarle a alguien, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo estamos en ese aspecto? La familia tiene que ser esencial. Ministro, disculpe, un segundo. ¿No cree usted que se está legislando a partir de lo más atroz que sucedió? Es decir, por un pico de atrocidades realmente tremenda. No, en verdad, porque también está el asesinato de Sí, ese pobre... en una semana. Del delivery. Pero, claro, pero no, o en el contexto también hay una situación de mucha violencia en los jóvenes y ellos creen ese concepto de que son impunes. Les pregunto a usted que son especializados en el área. Mira, Hernando, por eso digo, los adolescentes dentro de todo son personas en desarrollo. Es válido también lo que está mencionando. Ahora, yo sinceramente les digo, creo que no hay que tomarlo como una cuestión impulsiva. Ahora bien, no tendría que ser la regla. Ya a los 8 años como máximo, en caso de un crimen, creo que hay algunos países que tienen un poco más elevado, 12, 10 en la región, ¿verdad? Pero pudiese darse bajo ciertos condicionamientos, ¿verdad? En este caso el adolescente tiene 17 años, creo que dentro de unos meses la historia iba a ser totalmente diferente. Ya iba a ser adulto. Por eso hablo incluso de lo que es el espíritu porque la ley, vuelvo a repetir, como decía un profesor, la ley tiene espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscaban los legisladores? En base a lo que hablamos de los adolescentes que son personas en desarrollo, de su comprensión del hecho de su conducta, es que reducen, pero habría que analizar, y para casos excepcionales, y más cuando está al borde de la edad, pudiese considerarse. Yo lo veo como válido. Habría que analizar a cuánto se lleva, en qué casos, que exista obviamente una evidencia científica que pueda respaldar también que sea juzgado. Hoy está limitado, hoy está cercenado. Vuelvo a repetir, para los que son detractores de este posicionamiento que está impulsando el Senado, no es la única solución. Hay que abordar las soluciones de fondo, pero cuando hablamos en casos como este, yo creo que tendría que haber casos excepcionales, excepciones a la regla. Ahí podría haber, estaba leyendo un poquito, una jurisdicción mixta que actúe cuando hay delitos especialmente atroces, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, penas que comiencen quizás en un centro educativo y luego a un centro penitenciario para cumplir una pena mayor, y allí la clave también es la madurez psicológica Esa es la clave. del menor antes de fijar la pena, ¿verdad? Creo que el modelo chileno es el que tiene... Esa es la clave porque esto tiene su razón de ser, atendiendo que de que el adolescente es una persona en desarrollo que tiene un proceso evolutivo en su formación, para que analizar cuál es el grado de desarrollo de su madurez también, para comprender la conducta que está realizando, y eso existe en evidencia científica para poder determinar el nivel de conocimiento que tenía, la gravedad de su conducta, que en otras palabras la reprochabilidad. Hay un mensaje de Marta, dice: pise en tierra, los adolescentes tienen relaciones sexuales ya desde los 12 años, te descuidas desde los 10, ¿cómo van a resolver ese problema? Dice. La familia. Nosotros no podemos como Estado meternos hasta en lo que es el seno de la familia. Algún miembro de la familia tiene que ganarse la confianza de este adolescente y tiene que educar de alguna u otra manera.
¿verdad? Nosotros no podemos asumir toda la responsabilidad como Estado, y me hago responsable de lo que digo, y tratar de solucionar el problema que está pasando en tu casa, ¿verdad? Creo que la gente Entonces, deriva su problema al Estado. nosotros tenemos que asumir ese compromiso de saber qué está pasando. Yo hablé de una cifra muy dura, Sí. de 15 chicos que nos manifestaron que en alguna vez probaron una sustancia prohibida. 13, sus padres ni siquiera saben, O sea, no tienen Sí. ni idea, la más pálida sobre idea, ¿verdad? De repente en el colegio uno dice, aquel es el papá de fulano de tal, y él era el que traía la droga en el colegio. Dios. O sea que, y está El propio pidiendo y proveedor. exigiendo algo. Entonces, vamos a hacer cada uno nuestra parte, Claro. que el Estado vea las herramientas necesarias para que la vida saludable de este joven sea a partir de que salí de mi casa para la calle, pero adentro que trabaje. Hoy Claro. estamos hablando de redes comunitarias en donde tenemos que hacer el compromiso de todos, de ayudar. Pero si en casa nosotros nos cerramos, no vamos a poder trabajar. Claro. Hoy este joven están pidiendo aumento de pena, Sí. pero el ciudadano tiene que entender de que no termina con que yo le ponga detrás de las rejas. Esto es un proceso de que él va a requerir de un psicólogo, de unos estudios, hasta si se quiere, neurológicos, hormonales, psiquiátricos, cómo está su evolución, cómo está la familia. Hoy yo le digo a los familiares de este joven, tenés que entrar en un tratamiento psicológico y hasta si se quiere psiquiátrico. ¿Cómo reacciona la familia cuando le pedimos? Hoy todavía Se ofende, la gente nos se ofende. cuesta asistir. Yo siempre le digo a la gente, y en las charlas que hago para los padres, fin de año siempre nos proponemos el chequeo. Vemos cómo está el colesterol, el azúcar, el triglicérido, el odontólogo, el oculista. ¿Te fuiste al psicólogo? No. ¿Te Eso- fuiste? eso no existe. ¿Cómo está tu salud mental? Dentro de este chequeo, ¿crees que no es conveniente? Y me dicen los padres, pero yo nunca me fui. Y bueno, o sea que tu salud mental tiene que ser lo básico para que el resto del cuerpo funcione como tiene que ser. Ahora, ahí vamos otra vez a las respuestas que como gobierno tenemos que dar, porque entonces hay que empezar a trabajar Claro, la claro. salud mental. Y el Sí, trabajo se refleja, o sea, mejor dicho, la voluntad se va a reflejar en el presupuesto. Claro. Y, Sí. y con la familia también, ¿verdad? En el sentido, o sea, no podemos, como se dice vulgarmente, sacarle la nalga a la jeringa. El Estado es garante de derechos Totalmente. y el Estado es responsable de construir políticas públicas. Entonces, Absolutamente. orientar también a esta familia. Lo que creo que hay que cambiar el concepto es que en la escuela se tiene que trabajar lo que es la educación sexual o salud sexual y reproductiva. Solamente en la escuela y de determinada manera. Hay que trabajar con la familia, con los padres. Yo hago una pregunta, ¿verdad? Y seguramente que mucha gente nos está escuchando y nos está viendo. ¿Qué hablan con sus hijos respecto a lo que es la sexualidad? Porque el primer lugar donde se tiene que hablar y se tiene que educar sobre sexualidad es en la familia, en la casa. No podemos desconocer de que esto es un tabú todavía Yo en creo que hay muchos mucha lugares. vergüenza ¿Hay para algún hablar sobre el tema y estudio, comisario, desconocimiento. con respecto a si los padres hablan o no con sus hijos de sexualidad? Porque por lo menos así en un sondeo rápido lo que se suele escuchar es, no, yo tengo vergüenza de hablar. No O sea, se sabe cómo. el papá o la mamá tienen miedo o tienen vergüenza de hablar con sus hijos. O es ignorante también. No También. hay un estudio, pero lo que nosotros estamos viendo hoy, nos damos cuenta de que No se habla. No. Y le cuento un dato Y así. ahí está otra vez la disculpen. escuela. La escuela Sí. hoy le tiene que convocar a los padres. Y en vez de tener una reunión informativa para padres, tener una charla formativa para que esa mamá sepa, para que ese papá sepa de qué manera tiene que ¿Cómo hablar con su abordar? hijo. ¿Cómo abordar? Porque ¿Cómo- normalmente pues el papá con con su hijo Y nadie te varón y enseña la cómo mamá ser con la padre. nena. Es ¿verdad? difícil, mira, les digo yo soy el papá de una nena de 9 años. Y no es fácil hablar porque no sabes, te cuesta saber cuándo empezar, qué decir, en qué momento. Hoy tiene 9 años, ¿qué es lo que uno le puede decir cuando tiene 9 años? Y si cuando tiene 5, ¿cómo es? Por eso... Y si no le decís vos en tu casa, va a buscar escuchar en en otro internet, va a lado. aprender va a buscar, internet, va a cosa. buscar Esto nos información. conecta hoy con todo el mundo en cualquier momento. Entran los peligros que hay hoy en internet, en línea, en el mundo digital. Nosotros estamos también trabajando
en lo que es un proyecto de ley ahora de seguridad en el ciberespacio, con especialistas, nos estamos haciendo asesorar. Hoy vamos a buscar legislar también sobre el grooming, sobre el sexting, sobre el ciberbullying, sobre el ciberacoso, trabajar también la política pública de prevención en esto, porque acá, en esto hay muchísimos riesgos. Pregunto a la mesa y pregunto a la audiencia, ¿cuántos padres revisan el celular del hijo a quien le dan? Con una línea full, internet full. ¿Y desde cuándo le dan? ¿Y desde cuándo le dan? Y Oye, decirle, eso es una yo creo que invasión a tu con la- privacidad. Pero pasa que Pero no, con pero la los niños pandemia. pero los niños te dicen, Claro. estás invadiendo mi privacidad. sí, En la invasión. escuela me dijeron que yo tengo mi Claro. privacidad, mi intimidad. pero- sí, pero la educación Entonces- de valores en casa es explicarle, hijo, yo quiero ver lo que viste hoy. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque a veces en estas redes hay gente que tiene una intención mala Sí, claro. y para que no te hagan daño. O sea que el rol Explicarle, de papá claro, explicarle por protector, qué querés ver. ¿verdad? Sí. Y tenemos que aprender a decir también, ¿verdad? Tráeme un poco acá, mi hijo, tu celular, voy a ver qué está. No es así. Ni una posibilidad, ¿verdad? Finalmente Entonces están es todavía con la- socializar Claro. y decirle qué estás viendo, ¿verdad? Sí. Eso con la pandemia sobre todo es que se vio, creo yo, el inicio ya muy temprano del uso del celular, porque en la escuela te pedían el celular para hacer las tareas. Claro, pero Con la esto tiene que pandemia ser empezó limitado. eso. Yo interesada en lo que mi hijo o mi hija está experimentando. Nosotros hicimos una jornada y hablamos con chicos del noveno y le dijimos, ¿qué saben de drogas? Hoy pues nosotros en los colegios damos valores, destrezas, no se habla de sustancias. Pero quisimos hacer ese experimento. Sí. Dios me libre. Que la ley te Todo lo que permite saben, 10 ¿verdad? gramos en tu bolsillo Saben porque es, muchísimo. Saben todito. Todo. el TS, tal cosa, Y el les mantivo, interesa la hoja los tipos finita, de drogas. La hoja finita es El más jugo pura que loco. la hoja. Les interesa Nos y buscan quedamos- Pero, información. comisaria, no sé si hay una exacerbación de la gente, sobre todo los jóvenes, obviamente, ¿verdad? Se sienten protegidos por los derechos, pero saben poco de sus obligaciones y no se deberes. insiste en sus obligaciones. Claro, Eso claro. sería así, ministro. Claro. Sí, sí. Y sobre todas las cosas, hoy en día al joven y al niño no hay que decirle el no sin darle una justificación. Claro, válida. pero ¿por qué no? ¿Verdad? No, es ¿Y por qué simplemente no? ya, ¿por qué no? Porque Como no. que sí. Y ahí ya ponemos esa barrera, Sí. ¿verdad? El diálogo, el conversar, el hablar, el enseñar, esto es un proceso educativo, y principalmente lo que hoy se ve también, principalmente en la franja de adolescencia, es esa poca capacidad de resolución de conflictos, ese alto nivel de frustración de cómo manejar esas emociones. Es un desafío muy grande y que se lo tiene que trabajar también desde la familia, de la casa, ¿verdad? Yo le quería preguntar también, antes Tere, de la de pregunta otra, de los sí, oyentes, sí. el protocolo de búsqueda y localización, porque creo que ese es un punto que se debatió también todos estos tiempos, más todavía cuando hay muchos adolescentes El desaparecidos. caso de Elías Sí, también. sí, Elías, sí. también. Ahí le pregunto a la comisario, ¿hay una resolución de la policía? Hay una resolución, se necesita una ley, esa ley se está planteando ahora de una manera más integral. ¿Qué modificaciones se tienen que hacer para que funcionen y si las instituciones están interconectadas para poder hacer esa búsqueda más rápida y efectiva? Muchas gracias por tu pregunta. Nosotros estamos trabajando desde la policía y con la policía desde el ministerio a través de la ley orgánica policial. Se crearon los departamentos específicos de búsqueda y localización de personas. Hay un departamento con personal capacitado, pero siempre nos encontramos de que necesitamos darle una fuerza de ley a un tema específico. Ley. Nosotros, me estaba hablando el jefe del departamento de búsqueda y localización de personas, que generalmente 60 denuncias por día de personas que no llega a su casa. ¿Verdad? Muchísimos. Es muchísimo, pero tenemos que cerrar porque ese es un subregistro. Claro. Así mismo. Y el subregistro nuevamente requiere de la ciudadanía, porque doña María llega hasta la comisaría, formula una denuncia Y después no actualiza. 5 horas después Apareció. llegó su hijo. Pero ¿verdad? ya no comunicó. Ya no comunica Ya no que avisó. llegó. ¿Y en qué problema se encuentra hoy y por qué nosotros estamos necesitando de eso y cambiar el acta de denuncia? Porque este joven tiene que actualizar algún documento y le salta de Claro. que él tenía, cuando era menor de edad, tenía una búsqueda y localización de personas que no se cerró. Sí. ¿Verdad? Y ahí le surge otro problema. Y le No, surge otro problema.
Le lleva. Claro. ¿verdad? Todo Ya un es tema. adulto y no cerró. Entonces, necesitamos nuevamente eso, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con el circuito de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Nosotros se recibe en el 911 una denuncia, acude la policía y dice, no, ya arreglamos todo, mi esposa nomás estaba nerviosa, Pero ¿verdad? eso no. Ahí no tiene que quedar, No, ¿verdad? no tiene que Entonces, Tiene que haber un protocolo de la gente que va claro. ahí. Y sobre todas las cosas estamos trabajando con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas en que, y siempre digo eso, el ciudadano llega al médico y al policía cuando ya agotó todas las instancias. Al médico cuando hasta el té de burrito no hizo efecto en mi cuerpo y tengo que irme junto a un especialista. Sí. Lo mismo con la policía. Entonces, vamos a darle la oportunidad a esa persona que llega a la denuncia que pueda decir, ¿quiere agregar algo más sobre esto? Yo no me puedo quedar como oficial que recibe una denuncia de que mi hija o mi hijo que no está llegando tiene una remera blanca, un pantalón vaquero y un kepi negro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puede contar? Bueno, tiene una lesión en la rodilla y camina dificultoso. Pero hoy no está eso protocolizado, ¿verdad? Tenemos que agregar eso. Hay que Un agregar. tatuaje que me llama la atención. Sí. Y allí que el interviniente haga la pregunta clave. ¿Su hijo toma algún medicamento? ¿Está bajo algún tratamiento? O si tiene algún autismo además. ¿Tiene algún inconveniente? condición ¿Por qué? especial. Porque ¿Algún trastorno? Claro, si la mamá me dice, mi hijo toma medicamentos controlados y hace ya 12 horas que no está llegando, Es un peligro. tiene que haber una medicación que a lo mejor en ese tiempo él tenía que haber tomado. Claro. ¿verdad? Ahí Entonces, es una luz roja. ese tiene que ser semáforo. un Sí, un semáforo. semáforo. Y allí se tiene que activar el protocolo de búsqueda y localización. Antes esperábamos las 24 Sí. horas Sí. para activar. Hoy no, Inmediato. ¿verdad? Yo no puedo decir, no, voy a hacer. Todos los niños, adolescentes, y es más, le estoy agregando un punto a la comisaría, ¿verdad? A los intervinientes, también tenemos que hablar de las personas de tercera edad. Nosotros tenemos Sí. Que tienen personas problemas que- de Alzheimer, demencia, que se demencia pierde senil. la edad misma, Se desorientan. Entonces, yo no puedo esperar. ¿Por qué? Porque si voy a esperar que la señora doña María venga otra vez a la comisaría a avisarme que llegó su hijo, no llega. Y en el caso de María Fernanda, por ejemplo, contaba la fiscal, 27 horas se esperaron para formular la denuncia ante la fiscalía. Sobre ese punto justamente Con iba a mucho leer tiempo. el mensaje de María Elena. Sí. Dice, consulta, ¿por qué después de 27 horas los padres de la menor recién hicieron la denuncia? Considero que los padres también son responsables de cuidar a sus hijos, particularmente si mi hija en toda la noche no viene a dormir, yo amanezco en la comisaría. En la calle buscando. Formulen la denuncia, acérquense, Inmediato. llamen. Inmediato. Llamen al tiene que ser. 911 porque allí queda registrado. Y hoy con la nueva ley que se está proyectando, también con esta modificación del acta de denuncias, nosotros vamos a tener un subregistro, ¿verdad? Hoy nos asustamos de 70 a 60 denuncias de personas que no llegan a su domicilio. A lo mejor el subregistro te habla de 10 nada más, porque el resto ya no avisó. Ya no aviso. Lo que veo también es que de la cantidad de desaparecidos que tenemos actualmente, que creo que son como 900 personas, 200 personas son jóvenes, son adolescentes. Es una cifra Y altísima. otro detalle también menciona que generalmente los que salen de su casa salen de entornos violentos, de violencia Huyen de intrafamiliar. algo. Claro, huyen se de escapan, padres como dicen ellos, me abusivos. escapan. A mí Se escapan. el tema de violencia intrafamiliar tiene mucho que ver con el tema droga y delitos, ¿verdad? Ahí hay una conexión demasiado delicada, ¿verdad? El que vive en un hogar violento generalmente busca un refugio. Y es la droga. Es la droga. Y la necesidad de la Escape. droga te hace cometer Sí. Te delitos. convierte en un delincuente. Ese es todo un Te capítulo convierte en a un analizar también, pero yo creo que con respecto a lo que están diciendo, para hacer un redondeo de la parte del protocolo, ¿verdad? Que la policía reciba la denuncia y tome en serio la denuncia. Totalmente. Porque ayer Inmediatamente. teníamos el caso de esta mamá que se fue, bueno, en este caso no fue la policía, fue el Ministerio Público, donde la respuesta del funcionario de la Fiscalía fue, señora,
no le podemos tomar la denuncia porque no hay sistema. Sí. O sea, esas respuestas ya no Eso no se puede pueden ser. dar a estas Eso no, alturas. La nena, la hija de esta señora, estaba siendo amenazada de que le iba a pasar lo mismo que a María Fernanda. Dicho sea de En el paso, caso de le Ciudad de detuvieron a México. Lorenzo Sí, González, le pero si la señora no viralizaba, si los medios de prensa no tomaban el caso, no le iban a tomar la denuncia. Dice, por lo visto, ministro, quieren que usted diga un número, porque dice, buenas tardes, por favor, reiterarle la consulta al ministro. Sí. Para estos casos, él, ¿cuántos años de cárcel cree que se debe proponer en la legislación? Sería muy arriesgado poner un número en específico por las razones que he mencionado. Creo que eso se tiene que debatir, se tiene que ver, se tiene que pensar un poquitito. Vuelvo a repetir, no es la solución, única solución, pero sí tienen que haber aumento en algunos casos puntuales, ¿verdad? Como el caso que sucedió ahora. Creo que hay elementos también importantes que puedan que arrojan un poquitito de luz al tema y una justificación también del por qué. Ahora, bien, María Teresa, quise opinar también respecto a lo que tiene que ver con el procedimiento de búsqueda de localización. Es muy importante que tengamos un poquitito de atención, ¿verdad? Respecto a lo que es el número de personas desaparecidas. Sí, es lo que yo hablé con el comandante y hablé también con el comisario Felipe, que es el jefe del departamento de búsqueda y localización. Sucede lo que dice la comisario, ¿verdad? Denuncian 200 y 50 vienen a reportar cuando aparecen. Y él nos cuenta también que en muchos de los casos se da incluso por una disputa entre progenitores. Sí. El psicotrofeo. Pero uno no puede presumir eso no de puede. entrada. Eso es lo que hay que aclarar. Totalmente. Y con eso quería avanzar. Ese era el siguiente punto que quería mencionar. Solamente para que no exista una suerte de paranoia, también están desapareciendo De 30 tantas personas, adolescentes claro. por día. Yo creo que eso tenemos que tener mucho cuidado, pero cada denuncia se tiene que tomar con la mayor seriedad posible. Y coincido, nosotros estamos hablando del gobierno, lo volvimos a hablar en reunión de gabinete el lunes. Es necesario una ley marco. ¿Por qué? Porque la policía es la instancia fundamental y más importante a la hora de la búsqueda de localización, pero necesita apoyo. Totalmente. Vamos a ser mucho más efectivos, por eso el objeto que se tiene que regular es un intercambio rápido de informaciones oportuno, la celeridad, también el intercambio, como dije, intercambio de información, articulación y una red de cooperación, ¿verdad? Plantear un sistema de alertas, un sistema de alerta rápido donde los diferentes sistemas de mensajería, telecomunicadoras, medios de comunicación pueden, Sí. como lo que se conoce Difundir. como la alerta Amber de Estados Unidos, ¿verdad? Crear una comisión nacional, establecer incluso una regular que son los derechos de acceso a información que tienen los parientes, los familiares de las personas desaparecidas. ¿Y por qué una ley? Algunos plantean esto o una resolución. No, porque va a obligar a intervenir a la sociedad, al sector privado, al poder judicial, al sector jurisdiccional, a otras áreas del Ejecutivo. No puede ser solamente un decreto o una resolución. Y a destinar un presupuesto también. Y a destinar un presupuesto para fortalecer el gran trabajo que está haciendo la Policía Nacional. ¿Y cuándo van a enviar ese proyecto, ministro? Nosotros teníamos pensado enviar la semana que viene. Está volviendo el presidente de la República. Fue acompañado del ministro asesor jurídico Hilo Moreno. Necesitamos tener una conversación. El proyecto ya estaba incluso hace unas semanas finalizado. Todavía no tuvimos la oportunidad de conversar en ese sentido. La información de que se planteó, creo que hoy en Cámara de Senadores, una propuesta legislativa. Acá lo importante es que salga, ¿verdad? Acá lo importante es no es quién es la figura del partido, quién es en el fútbol, como se dice, la figura del encuentro. Acá lo importante es que tengamos un marco normativo paraguas que pueda permitir que estos procesos puedan ser mucho más rápido y efectivos. ¿Por qué? Porque cuando esa desaparición realmente es un asunto serio, las primeras horas son claves y fundamentales. Claro, y que la herramienta sea funcional también, porque Sí. esta semana, Aplicable. claro, aplicable, porque esta semana cuando se reunían justamente y después hacían esa conferencia de prensa, al día siguiente en el Congreso les estaban criticando, porque dicen, bueno, el gobierno habla de búsqueda y localización, sin embargo, rechazaron un proyecto que se estaba debatiendo en el Congreso. Me explicaba fuera de aire que ustedes dictaminaron, o sea, ustedes recomendaron que se apruebe, pero con modificaciones. Sí, ya en senadores, nosotros, y eso lo tengo por escrito. Nosotros Claro. hemos solicitado como institución porque el proyecto estaba muy interesante, o sea, la iniciativa es necesaria, pero sí
adolecía de varias cuestiones técnicas, enriquecimos con muchas otras iniciativas que lo incorporamos. Nosotros trabajamos con el equipo del Ministerio del Interior, la policía, eran cuestiones incluso básicas respecto a que alteraban la competencia, o sea, atribuía a otra instancia que se creaba la competencia a la policía, ¿verdad? No se puede. No se podía, ¿verdad? Claro. Pero nosotros sí hemos sugerido en ese momento modificación, aprobación con una serie de modificaciones en senadores, pero bueno, después... Se terminó rechazando. Se terminó rechazando, pero creo que hay que dar vuelta a la página y plantear. Venga desde donde venga, ya, Pero esto es algo urgente. Pero se necesita un sistema, porque escuché decir algunos de los lugares para un sistema, creo que era Gustavo Leite el que mencionaba eso. El sistema de alerta es un mecanismo que va a protocolizar un sistema de reporte con los diferentes medios masivos de comunicación. Ah, eso va a ser. No hay una cuestión de interoperabilidad, nada que demande. Un sistema. Es una estrategia, ¿verdad? Que hasta que apela al compromiso del sector privado. Pero también hay una incidencia muy grande de los propios jóvenes, cómo se manifiestan en las redes. Y es, por ejemplo, un caso hoy de desaparecido que fue falso porque era una persona sordomuda que quería ser famosa, por ejemplo. Sí. Entonces, En redes. Sí. Y hay que detectar cuando una denuncia es falsa y cómo sí, detectar pero es el también hay tema, que hacer ¿verdad? un abordaje de que en las redes sí le están afectando a la gente, sobre todo a la gente más vulnerable. Decía, nosotros a veces nos afecta que estamos más o menos ya evolucionados lo que va a hacer a esa pobre gente, ¿verdad? Sí, No Arnaldo, solamente pero- en eso. Sobre ese punto nomás quiero, porque hay un mensaje que hace rato quiero leer exactamente sobre eso. Dice: buenas tardes, tan solo quisiera decirles que no están hablando mucho del principal error que todos están cometiendo. El principal problema son las redes sociales a los menores. La tecnología está destruyendo mucho, tal vez suene que sea un retroceso, pero si se ponen a pensar en lo principal se darán cuenta que las redes de acceso fácil a muchas cosas que no deberían tener los menores, es ahí donde se debería empezar. Yo entiendo, ministro, que usted habló de que están elaborando proyectos vinculados justamente con la regulación del uso de la tecnología. Exacto, María Teresa. Creo que lo hablamos, pero no profundizamos. Sí, por favor. Sí, un proyecto que va a trabajar lo que es la seguridad en el ciberespacio, es el término correcto, nos dicen los especialistas, porque abarca todo lo que son los entornos digitales. Incluso trabajamos con el MITIC, pero también bajo el apoyo y el asesoramiento de una persona muy reconocida como el señor Gaspar. Sí, que un especialista Miguel Gaspar, con quien siempre hablamos. Él, tiene conocimiento también de esto, ¿verdad? Estuvo dando algunos tips bastante interesantes. Y les doy un elemento nomás. ¿Qué es lo primero que cuando vas a suscribirte a una red social, qué es lo que te pregunta? La edad. Se miente. 18 años. Se miente. Pero Se no hay miente. pues un control. Se miente. Y no hay un control. Entonces esto va a buscar un poco reafirmar también y va a atender también un proceso de ejercer educativo. La responsabilidad parental es fundamental y clave en este proceso, porque el Estado no va a poder estar en cada casa, en cada teléfono, controlando si el niño accede o no accede, dice respecto a la veracidad de su edad. Otros casos, y doy siempre estos ejemplos: Fortnite y Roblox, dos juegos, ¿verdad? Eso también se va a buscar regular, porque en Estados Unidos Mucha violencia. Fortnite creo que a partir de los 16 años recién se puede acceder, y Roblox creo que 14 años. Aquí a los 8. Hoy, claro, 7, no 8. hay. Entonces un sistema de etiquetado de acceso tendría que haber como una plataforma que nos indique eso. Vamos a plantear la edad de acceso, ¿verdad? O sea, la ley otra vez no va a tener tanto efecto si es que los padres no colaboran, Claro, ¿verdad? Y un claro. sistema de filtrado de la Finalmente información, somos Padres. de los contenidos nocivos, ¿verdad? Trabajar con las telefonías de que se pueda de establecer los contenidos nocivos para los chicos, y establecer también los sistemas de filtrado, ¿verdad? Pero otra vez dependemos de que las proveedoras den, eso va una cuestión obligatoria, pero de la responsabilidad parental para habilitar. Es decir, Ahí hay un punto es importante. indefectible. Otros países, por ejemplo, exigen representación de las redes sociales en el país para que las redes operen, qué sé yo, Facebook, Instagram, para poder acceder más rápido a la información de lo que circula, el tráfico en línea. Nosotros no tenemos hoy oficinas de estas Inclusive plataformas. bloquear, por ejemplo, un perfil
falso es difícil. Sí, claro, porque tenés que comunicarte a Argentina. Son regionales. Claro, son regionales. Mientras tanto ya están haciendo absolutamente Por todo supuesto, lo que quieren con tu perfil. Ese es el tema. El Sí. punto es, no sé, trabajar un poco con Meta, trabajar un poco con, sí, principalmente Meta, donde están la mayoría de las redes sociales. No sé si se puede hacer Claro. una aproximación con ellos. Sí, Y se puede. apostar a la familia. Sí, se puede. Apostar a la familia. Yo soy- Dios mío, proyecto MMT, como siempre vamos a hacer, estamos trabajando, dice Albert. Después dice Pero es otro. bueno saber que están trabajando. Buenas tardes, coincido en que hay que ir solucionando este tipo de problemas de raíz. ¿Hay posibilidad de que el Estado ofrezca un servicio de atención gratuita psicológica a la comunidad en general? Porque las terapias en general tienen un costo que poca gente puede pagar, dice Daisy. Esto ya les habíamos dicho y ustedes dijeron. Como mínimo 150 la consulta con A mí un me psicólogo. gustaría, si me Como permiten, mínimo. si entran en la página de sumar.gov.pi, van a encontrar un link donde habla de los centros de atención de salud mental. Sí, entonces, que es gratuito, ¿verdad? Entonces, Pero en todos los departamentos tenemos en varios centros. departamentos, sí. Entonces, si ingresan en ese lugar, van a encontrar una lista de profesionales que están allí y que pueden dar la atención primaria a la necesidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que, y voy a mencionar otra vez el término y el caso de esta joven fallecida en Coronel Oviedo. Nosotros estamos hablando de penas, de aumento, de más cosas. Nosotros no estamos trabajando y abordando el enfoque de la familia, el trabajo con los sobrevivientes. Hay una terapia que se llama Los Sobrevivientes, que no solamente la familia, sino los sobrevivientes que fueron los compañeros del colegio, los que emocionalmente marca esto en su vida. Por ello que el papel de la familia hoy es importante. Sí, eso a un profesional, la palabra de apoyo y de aliento y de... Ya que mencionaste nomás Sumar, quería preguntarte, nosotros hoy no tenemos disponibles, no hay. Y no, tenemos no hay. el que está en Villarrica, ¿verdad? Y Solo que se dos. habilitó el D3. El D3. Ahora, yo lo que quiero mencionar sobre Sí. ese punto, que no todas las personas que están en situación de adicción requiere de internación. Pero tienen que salir de su entorno, comisario. Claro, porque imagínate pero- un adicto al crack, por ejemplo, ¿verdad? O no sé, o a la marihuana, o lo que sea, y está en un entorno donde es cíclico, pues. ¿Y cómo vos cortás ese consumo si él se va y hace el tratamiento ambulatorio? El 90% de la rehabilitación depende del que él quiera. Ah, Primer claro. punto, la voluntad del mismo. Segundo, no nos olvidemos que es un tratamiento voluntario, ¿verdad? No se puede obligar. no podés obligar. Se dan cuenta cómo esto es una bola de nieve que empezamos con Sí. una sola persona y cómo va creciendo. Se esto, va ¿verdad? ampliando. O sea que, como por eso siempre manifiesto que hay que una investigación debemos tratarla desde diversos puntos. Ayer estaba hablando sobre el punto de la investigación, sobre los casos de feminicidios en Paraguay. Nosotros ya automáticamente lo caratulamos como feminicidio a un hecho y después de un proceso de investigación, la gente de investigaciones dice no fue feminicidio. La señora se descompensó en el baño, cayó, se golpeó, pero según las manifestaciones de los vecinos, amigos y parientes, el señor era muy violento. Y ahí se abre otra vez otra investigación totalmente diferente. Entonces, Total. siempre tenemos que hilar fino cuando nosotros hablamos de procesos investigativos y más con casos como estos, ¿verdad? Sí. Tiene varias aristas. Así es, bueno. Tengo 45 años, dice. En mi época de Mitaí no había psicólogo. Yo no tuve, no había ninguna clase de tratamiento y nunca fui problema para mis padres. Les escuché a algunos legisladores diciendo que es inviable la propuesta del diputado Rubín. Algunos incluso se burlan. Ahora les presento, si les toca a uno de ellos perder un hijo de esa manera trágica, en un asalto o en un asesinato, a ver si siguen pensando lo mismo. El problema ahí, María Teresa, integrante de la mesa, es que hoy la Constitución no permite lo que estaba queriendo plantear. Claro. Tiene que cambiar la Constitución de la República como para poder plantear algo de esa O naturaleza. sea, la propuesta es inviable. en sí. Jurídicamente. Pero acá dice- Eso no implica... Escucha este otro Sí. mensaje, ministro. Están parloteando al pedo, dice. Ujú.
¿Cómo Bukele solucionó y corrigió la conducta de la población salvadoreña en poco tiempo, sin tantos proyectos? Ese es El modelo Bukele. un pensamiento que ustedes habrán leído inclusive Sí. a través de las redes sociales. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, él tomó la situación de El Salvador, conozco lo de las maras, ¿verdad? Tenía la tasa de homicidio más alta del mundo, no es solamente de la región. El país estaba gobernado por las maras, que son grupos criminales, asesinos, que ahí está involucrado todo droga, sicariato, todo tipo de situaciones. Y lo que hizo fue entrar, meter mano dura, construir cárceles y llevarla ahí. Fue una decisión política que tomó, ¿verdad? Yo desconozco cuál es el marco legal de El Salvador respecto a las cuestiones de condena. No sé si tienen cadena perpetua, si tienen pena de muerte, creo que no, pero lo que hizo es meter mano dura y desarticular totalmente lo que era el crimen organizado en su país. Pero esa no es la idea del gobierno. Sobre el punto, si me permiten, a mí me gustaría buscar las soluciones antes de llegar a eso, ¿verdad? Si hoy nosotros podemos trabajar conjuntamente desde el Estado con políticas que puedan ayudar a mejorar eso, y la familia asume el rol que le corresponde, ¿verdad? Si hoy mi hijo está trayendo en su cartuchera un lápiz de papel que no es de él, que yo no le compré, y él no tiene forma de comprar, preguntémosle a mi hijo, ¿de dónde sacaste este lápiz? ¿Quién te dio este lápiz? Este me regaló mi compañerito. Bueno, mañana yo voy a preguntar si este. No, papi, yo traje nomás, este estaba allí. Eduquémosle al hijo, ¿verdad? Si hoy trajo un lápiz y yo no dije nada, estoy apoyando de que él traiga algo que no es suyo. Tengamos esa política que si no es de mí, es de alguien. Claro. ¿Verdad? Entonces, inculquemos y sobre eso. todo porque hay una tentación autoritaria del paraguayo de querer o más pena o cadena perpetua, y como ustedes decían, hay cuartel. Y Como ustedes vuelvo decían, a la hay que ver una violencia. cuestión, es una visión holística, no es solamente meter mano dura. Y No otra es vez la el Estado solución. tiene que resolver el problema que ellos no resuelven en su casa. Lo que pasa Y es que los vuelvo- padres no quieren asumir la Ahí responsabilidad. está. Y Ese es el vuelvo tema. al tema El hacerse violencia cargo otra vez, intrafamiliar. Claro, vamos a tirar para el otro en lado. este caso. Hoy volvemos a la violencia intrafamiliar, Sí. ¿verdad? Y siempre, como digo, me toca hacer jornadas para padres y siempre escuchamos el término, un término despectivo. Le dice a la esposa gorda, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿te gusta que te digan así? No. No me gusta. ¿Y por qué permitís? Y porque él me dice cariñosamente nomás. Ninguna expresión de amor, cariño o respeto puede ser de esa forma. Y le digo yo, hace una prueba. Y se hizo la prueba. La próxima vez que te digas, decirle, me llamo María, llámame por mi nombre. ¿Cuál fue la respuesta del esposo? En el dulce idioma guaraní, la vieja de Pirebaín de Coevo. Bueno, llega el hijo y le dice, a tu mamá no le vaya a decir nada porque tu mamá hoy amaneció Pirebaí. ¿Verdad? Tal cual, Mamá, ¿por qué así vos es. estás Pirebaí? Y porque tu papá me dice gorda y yo no quiero que me diga, yo quiero que me llame por mi nombre. Y sos gorda, mamá. Tal Eso cual. crece. Así Ese es. niño fue a la escuela, ¿verdad? Y a la compañerita le dice gorda. O le dice cuatro ojos, o le dice de cualquier otra forma. Cuando nosotros paramos eso en casa, ¿quién se anima a parar? Es lo mismo que el consumo de la bebida alcohólica. Hoy los padres nos piden la bebida para los... atropellemos las bodegas, atropellemos las discos. Y chupan Y frente a los hijos. el Le sábado, mandan a comprar. le dice a su hijo, Sí. anda, tráeme un poco una lata Sí. de aquella conservadora, Así mismo. ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde casa? Vamos a trabajar con coherencia. Ejemplo, educar. con Todos el los ejemplo. caminos conducen a la familia. Bueno, tenemos 5 minutos más. Quiero leer este último mensaje y pido disculpas a la audiencia porque el 5% de los mensajes pudimos leer, pero obviamente el programa es corto también, ¿verdad? Bueno, dice, buenas tardes. En cuanto a la pena,
no necesariamente puede tomarse al adolescente como adulto, sino que un crecimiento gradual en la expectativa de pena. Es decir, actualmente, si hoy tengo 17 y mañana cumplo 18, ¿qué diferencia cognitiva habrá en un día? Y si el crimen lo cometo hoy, me condenan como adolescente, y si cometo mañana ya me condenan como adulto. ¿Por qué no tratamos en forma diferenciada a cada edad de la adolescencia? Por ejemplo, al de 14, expectativa máxima de 8 años, al de 15, 10 años, al de 16, 15 años, al de 17, 20 años, y al de 18 ya la pena máxima como adulto. Creo que se adapta más a la realidad. Es una propuesta de Alcides. Y es lo que se estudiará en el Parlamento. Sí. Y vuelvo a repetir, volvemos al inicio ahora. Esto buscó, recuerdo, el grado de conocimiento de su conducta, ¿verdad? Evidentemente uno de 14 no es lo mismo que 17, pero hoy el principio de legalidad, o sea que estamos todos regulados por el principio de legalidad, indica eso. Te puede gustar María Teresa, me puede no gustar a mí, le puede no gustar a Carlos, a la comisaria, pero es lo que hay hoy. Atendiendo esta oportunidad ahora de que se va a estar tratando, yo mismo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Se tendrían que incorporar algunas cuestiones como evaluaciones, estudios, excepciones, la gravedad de los casos, hablaba, y tiene razón. Escala. ¿Qué pasa si hoy cumple 17, o sea, hoy tiene 17, mañana cumple 18? Como abogada también sabe. Pero la muy ley bien, penal es muy estricta. la ley penal es un segundo y es a favor del reo. Sí, y es el momento en el Que cual ocurre el se hecho. cometió el hecho Claro. punible. Comisario, aquí me hablan, no sé, dije que iba a ser la última, pero dice, me hablan de la pirámide de Maslow. Un padre que apenas tiene las energías para traer comida a la mesa no llega al siguiente nivel de la pirámide. Hablar con los hijos lastimosamente es para padres que tienen la base cubierta. No tanto. No, disculpe, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Nosotros tenemos, no sé si alguna vez vieron por redes sociales, este papá que habla con sus hijas en guaraní. De esas dos nenitas que le dice, ustedes son hermanitas, tienen que querer sí, cualquier sí. situación que ocurre. Es algo que puede hacer, y el señor viene de la chacra, de que su mandioca no salió, de que el que sale no va a tener precio, mil cosas ha de tener en la cabeza, ¿verdad? Y vuelvo a insistir y acompaño muchísimo lo que dice el señor ministro, la educación con valores en casa, calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Domingo en casa, alguien en la mesa, y tiro esta bomba, alguien en la mesa da gracias por el alimento del domingo en familia. Nadie. Hoy nos olvidamos hasta de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pasando? Hay un mensaje justamente que habla del tema de la espiritualidad que se está dejando de lado. También es importante, Claro que dice sí. eso, fomentar Claro. la parte espiritual, Claro que es importante. no desde el punto de vista de la Independientemente religión. de las la creencias. De la creencia, no. y respetando la Respetando las creencia. creencias, Claro, hay que que respetar. acudan al Creador, al Supremo, a quien tienen fe, ¿verdad? Ahora estoy viendo que hay mucho descreimiento en la mayoría de los mensajes. Por ejemplo, dice, hola, esos proyectos son magníficas oportunidades para que despilfarren dinero del contribuyente, nunca solucionan nada, son meros proyectos. O sea, también Es que es hay mucho atendible. descreimiento Es que es en la atendible, ciudadanía. es que es atendible la indignación y el momento El en el enojo cual de la estamos gente, viendo el sí. enojo. Es totalmente válido. Claro. Y está en estos lugares, uno no está solo para recibir aplausos, y si es que vos pensás que eso es así, está muy equivocado. Ahora, acá lo más fácil que hay es recibir cualquier tipo de cuestionamiento, y hay que avanzar. Hay deudas históricas, ¿verdad? Lo que sí, y rescato mucho lo que dijo la comisario también, es todo un proceso, ¿verdad? Incluso lo que fue este adolescente no se convirtió en lo que fue de la noche a la mañana, transitó un proceso, lo mismo en esto, ¿verdad? Existen deudas y postergaciones históricas en políticas públicas, en cómo abordar las problemáticas, que hay que ir procesualmente introduciendo, ¿verdad? como temas dentro de la agenda pública. Lo importante es ir inversión, muchos hablaron también, uno cuando prioriza un tema obviamente hay que invertir. En el caso, no sé, Carlos, vos fuiste el que preguntaste, ¿verdad? Pero en el caso de lo que es la alerta, ya que estábamos hablando de una cuestión en que la gente piensa que se va a despilfarrar dinero, no requiere ningún tipo de inversión directa, porque más que nada un protocolo y establecer algunas responsabilidades del marco de la responsabilidad social empresarial de las diferentes instituciones, ¿verdad? Pero Claro, muchas veces lo que se crea esa idea en la ciudadanía, yo entiendo la opinión del oyente, Sí. porque uno entra y mira la ejecución de los programas Sí. y dice, consultoría no sé cuántos millones, y vos decís, yo
Basta. Yo personalmente... Claro, o sea, no yo necesitamos yo te voy a de decir tirar algo, soy tanta plata en personalmente eso. un enemigo de las consultorías. Sí, no hace falta. Hagamos... A título personal, por lo menos te hablo de eso, ¿verdad? Claro, Creo, o sea- creo que demasiado ya nos vinieron a decir. Sí, o a querer enseñar, lo que tenés que o a hacer. querer enseñar lo que fórmulas. nosotros tenemos que hacer, las recetas fórmulas. mágicas. Y nosotros los paraguayos tenemos la capacidad. Lo que le conté, la guía de prevención del abuso, los funcionarios del Ministerio de la Niñez y funcionarios del Ministerio de Educación lo hicieron. Claro. No hizo falta ninguna consultoría ni apoyo. Valoro muchísimo la cooperación técnica, no quiero desconocer también seguramente las buenas intenciones, pero no es necesario. Aquí dice, Tiene por que favor, ser la decirle a regla. la comisario que no diga más nadie. Nosotros sí agradecemos en nuestra familia, dice. Qué bueno. Ah, qué bueno, yo Y también. aquí, no, Me encanta. Bueno, Gracias. última pregunta, o sea, dice, preguntarle por favor al ministro Gutiérrez por qué no criticó el rechazo del proyecto de ley contra el criadazgo. Habla igual a Peña, ergo nada, dice. ¿Cómo no critiqué? Claro que sí. Yo me planteé, yo me fui a defender el proyecto contra el criadazgo, incluso planteamos mejoras nuevamente en el Senado y salí 2 días después de una reunión con el vicepresidente Aliana, que estaba como presidente en ejercicio, a anunciar de que vamos a trabajar desde el Poder Ejecutivo una ley que combata no solamente el criadazgo, sino que también las otras peores formas de explotación infantil. Van a volver a presentar. Vamos a presentar nosotros desde el Ejecutivo. Pero además no ahora. debería ser una excusa, porque hoy tenés en el código lo que es explotación, lo que es, o sea, Sí. digamos, todas esas violencias que se producen en el entorno familiar, hoy pueden ser perseguidas penalmente. No, Carlos, no. Si vos le está- privás del derecho a la educación a un niño, Sí. podés o no castigarle. Violación de las reglas o del deber del cuidado Claro. es ínfimo. Entonces, pero nosotros tenemos casos muy específicos. El caso de criadazgo, y En hay que particular. tipificarlo en 50.000 particular porque hay que niños y adolescentes porque hay están en que esta situación. desnaturalizarlo, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, existen no podemos lanzar solamente dentro de lo que es pensar esto, posicionarlo solamente dentro de lo que es la violación de las reglas o del deber del cuidado de educación. Y no Creemos solo que tiene eso, que ministro, tenemos que tiene hablar ser también más del interés específico. superior del niño. Es muy amplio. Nosotros tenemos que trabajar en particular. Criadazgo es un tema específico que de repente el código necesita de una apertura con respecto a este tema específico. Y hoy- 50.000 Ay, niños y claro, adolescentes. Hoy Sí, hablan están en mucho de situación de criadazgo. sobrelegislación, que es lo que Sí, más o menos sí, lo que sí, están sí. mencionando. Claro, Sí. estaba buscando justamente las Claro, figuras penales. pero ¿qué pasa? ¿Por qué se legisló el abigeato? ¿Qué es el abigeato? El abigeato es un hurto. Y Claro, el hurto ya está hurto de- legislado. hurto de Pero ganado. un hurto de una cabeza de ganado. Para un Sí. ¿Por qué? problema puntual. Porque es una cuestión puntual. Claro. Hasta que hacía En la el- cotidianeidad. En el derecho penal, en el derecho penal hay que especificar, Sí. eso es lo que a lo mejor mucha gente no Sí. entiende, que en el derecho penal cuanto más tipificado esté expresamente Mejor, ese hecho punible, Mejor es se más lucha fácil con de muchos- aplicar la normativa. Claro, y más que nada, aún cuando queremos una cuestión de posicionar o visibilizar, me decían algunos, bueno, pero puede ser dentro de trata, como dentro de lo que es explotación laboral. No. Les desafié, en el buen sentido de la palabra, a que me presenten por lo menos 5 o 10 casos de condena de criadazgo vinculados a lo que es trata. Bueno, o pero ese es explotación el infantil. problema también del sistema judicial que tenemos. Claro, pero doy el mismo ejemplo de lo que es el abigeato nomás, Sí. Carlos, ¿verdad? ¿Por qué se tuvo que legislar el abigeato? O sea, porque había una cuestión problemática. cultural, una problemática local, y el criadazgo es una problemática muy paraguaya, ¿verdad? Muy paraguaya. En muchos otros países no se tiene, y no hay que confundir. Yo creo que hasta hubo un error conceptual de lo que es el criadazgo. El criadazgo no es darle la mano a una persona, vení, te ayudo, te hago estudiar. No. Mayoritariamente se da de una forma Explotación. muy diferente y bien definido, eso es lo que se Y servidumbre. significa. Básicamente servidumbre y Servidumbre, y los números nos indican, qué bueno que tocamos este tema, ¿verdad? Bueno, voy a pedirles una reflexión final. Tenemos que cumplir también, creo que no sé cuántas pausas. Creo que después el resto del programa ya va a ser pausa solamente. Pero vale la pena. Vale la pena y les Gracias, agradecemos Julio, muchísimo. La gente se prendió. Y con respecto hay como 10 mensajes ya del tema de la La bendición. oración. Me Dice, encanta. la palabra bendecir significa bien decir de la otra persona. Después dice, decirle a la comisario que no solamente los domingos hay que bendecir la mesa. En casa bendecimos todos los días, dice. No, en el pero periodo eso de la trabajamos de reunión lunes a familiar, sábado. pues. A veces, bueno, nos vemos en la semana, no No comemos. nos vemos en la Pero semana. bueno saber eso, ¿verdad? Sí. Importante. Bueno, una reflexión final. Que hay inversiones que no tienen costo y eso se puede hacer dentro de la familia educando con valores.
Ministro. Y bueno, creo que como decimos siempre, todos somos responsables de crear estos entornos y estos espacios más protectores para nuestros niños. Ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel clave en la sensibilización, en la promoción de los derechos, en la desnaturalización de situaciones de vulneraciones. Hay un desafío enorme para trabajar con la familia desde el Estado y con la sociedad, ¿verdad? Y tenemos que involucrarnos. Muchas veces, y cierro con esto, ¿verdad? Muchas veces somos nosotros también, los integrantes de la sociedad, responsables de identificar señales de alerta como para que las situaciones no se agraven, ¿verdad? Si en este caso en particular, a lo mejor si alguien, no digo solamente la familia, esa compañera, ese compañero, sin buscar atribuirle la responsabilidad incluso a menores de edad, ¿verdad? Pero si alguien levantaba la voz, alzaba la voz, identificaba esa señal de alerta, tal vez esto pudo haber sido prevenido. Entonces les alentamos a todos a que nos cuidemos entre todos como sociedad. Esa y que hablemos. Final, y que hablemos. Esa reflexión final quiero ver. Muchas gracias.